Welcome to the Picadero Theatre. My name is Cecilia Sosa, and on behalf of the local committee and MSA in general, we want to thank you all for being here today and finding the time after such hectic days and panels, screenings, performances, and memorable discussions. Hola, buenas tardes, bienvenidos al Teatro Picadero. Mi nombre es Cecilia Sosa. En nombre del comité local queremos agradecerles por estar aquí y encontrar el tiempo para estar aquí después de haber tenido días tan ocupados con paneles, distintas presentaciones y unos debates muy interesantes. We would like to thank the institutions and partners that make this closing event possible. In first place, Picadero Theatre and also the Foundation for hosting us today. From Sebastián Bultrat, the president, to Anabela Museri, who couldn't be here today, to Alberto, Manny, Roberto, and all the amazing staff. Thank you so much for having us today. Querríamos agradecer a las instituciones y a los aliados que han hecho que este evento de cierre sea posible, al Teatro Picadero, por supuesto, a la Fundación, en primer lugar, por recibirnos en el día de hoy, a Sebastián Bultrat, que es el presidente, a Anabela Museri, que hoy no puede acompañarnos, Alberto, Manny, Roberto y a todo el personal que es fantástico. I also want to personally thank to Ana Kazumi, NYU director in Buenos Aires, who couldn't make it today, but the institution has facilitated the translation today, this afternoon, and Marife will be facilitating the discussion now and after the roundtable and also after the film. También quiero personalmente agradecer a Ana Kazumi, la directora de NYU en Buenos Aires, que no puede estar aquí en el día de hoy, que ha facilitado la traducción de esta tarde. Marife Caicedo va a facilitar el debate después de la mesa redonda y también de la película. Today, we want to provide special thanks to the Faculty of Ciencias Exactas of the University of Buenos Aires. They have kindly opened their doors to us to host two semi-plenary sessions, both on Wednesday and Thursday. And today, I think Diego Weimar is here. Yes, hello. Nice to see you. Please, the commitment of the Exactas faculty with the local human rights movement has been remarkable, and we are really thankful for the support. También quiero agradecer especialmente a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, ya que han abierto las puertas para que podamos celebrar 2 sesiones semiplenarias el miércoles y el jueves. Y hoy nos acompaña Diego Weinberg, que es el secretario de Relaciones Institucionales. El compromiso de la Facultad de Ciencias Exactas con el movimiento local de derechos humanos ha sido realmente notable y por esto les agradecemos enormemente. And of course, on behalf of the local committee, also big thanks to the MSA president, Anne Rigney, who is here, and Johanna Wollmeyer for the amazing support, for the trust in us to put together this program. The humble and beautiful way of listening to us has been amazing all through the way of the conference. También queremos, en nombre de los curadores del programa cultural y del comité local, agradecer enormemente a la presidenta de MSA, Anne Rigney, que está aquí hoy, y a Johanna Wollmeyer por el apoyo inconmensurable y por confiar en nosotros para que podamos crear este programa y realmente destacar que la forma que han tenido de escucharnos ha sido hermosa y llana e increíble. In particular from the cultural program team with Ramiro Manduca and Luciana Messina here and there. For us was an opportunity to bring to this stage the long-term fight of the human rights organizations. Desde el equipo del programa cultural con Ramiro Manduca y Luciana Messina que nos acompañan, fue la oportunidad ideal para poder traer a escena la larga lucha a largo plazo de las organizaciones de derechos humanos. So in a moment of danger, in a moment of darkness and threat, in which the far right administration has put many of the massive achievements of the local human rights movement under arrest, we feel that this closing event of the MSA is also a sign of the international support and recognition. En un momento donde reina el peligro, en un momento de oscuridad y de amenaza, en el cual el gobierno de extrema derecha ha hecho que muchos de los enormes logros del movimiento de derechos humanos local esté bajo arresto, sentimos que este evento de cierre de la MSA es también una señal del apoyo y el reconocimiento internacional.
So we are going to start now with the first part, which is going to be a tribute to Griselda Gambaro. I wanted to say that I have imagined and designed this section alongside my friend and colleague Philippa Page, based at Newcastle University. Unfortunately, she couldn't make it to the conference, but her voice was already traveled, and she was in the audios you have listened to while entering into the room a few minutes ago. Okay, perfect. So, why evoke one of the works of the Argentinian playwright and writer Griselda Gambaro to close the annual MSA conference, the first to be held in Buenos Aires? Why Gambaro, and why here, today, in this particular space, the Picadero Theater? Griselda Gambaro was one of the just 3 women playwrights to take part in the first edition of Teatro Abierto, Open Theater. This performance series that began exactly 45 years ago on the 28th of July, 1981, in this very space. 1 week after the series opened, this theater was set on fire by a military commando unit, forcing Teatro Abierto to relocate a few blocks down in the Avenida Corrientes. It wasn't until 2012, 31 years after the fire, that this space became a working theater once again. Today, in this space, we remember and celebrate the open theater movement as a collective shout of resistance in times of censorship and forced disappearance. Recently turned 98 years of age, Griselda Gambaro is one of the most important figures in Argentine literature. She's the author of 28 plays, 10 novels, and several collections of essays and short stories. In her work, violence erupts as a norm of everyday life. She also managed to expose in a visionary way, and as never before, the ways in which gender is intimately embedded within the fabric of violence. Today, we evoke Information for Foreigners, a piece that Gambaro wrote in 1973. This is a piece that recalls authoritarian violence as it prefigures the terror that a patriarchal state would unleash just a few years later. To conjure this play in a present marked by so many different modes of violence, we have called upon Laura Paredes and Lorena Vega, 2 brilliant contemporary local actresses. As authors, directors, and performers, Laura and Lorena have renewed Gambaro's tradition with provocative and unexpected flashes. We have imagined this invocation of Information of Foreigners as a way of reactivating and exploring the transnational critical resonance of Gambaro's work 50 years after its creation. We were also drawn by the vertigo of performing it here in a site of memory in 2026 at the Teatro Picadero, whose legacy is marked as much as fire and destruction as it is by hope and resistance. Finally, we were also excited by the opportunity of staging Information for Foreigners at the closing event of the MSA conference before an audience composed in most part of foreigners, and to make matters even better, specialists in memory studies. And here we are. It is as though all the specters had kept their appointment with the present, charged with slow and multi-directional memories. Welcome to the feast. Lore, Lau, the floor is yours. Thank you. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por invitarnos a evocar la pieza teatral Información para extranjeros de Griselda Gambaro. En principio, ante la propuesta de un abordaje de esta obra, nos preguntábamos cómo leerla, ya que se trató de una creación performática, pionera para la época y de un fuerte impacto visual. Por eso pensamos que una manera posible de abordar el material es analizarlo a través de la relación que hay entre el espacio, la luz y los cuerpos. En ese sentido, la autora propone una obra fuera de las salas convencionales. No se desarrollaba en un teatro, sino en una casa de 2 plantas con habitaciones vacías. Y sí o sí, debía haber una habitación grande donde confluyeran todos los espectadores para presenciar la escena final. El público podía recorrer los pasillos de la casa que estaban a oscuras o levemente iluminados.
El público era dividido en 3 grupos, identificados con un color. Eran conducidos por un guía que llevaba una linterna, y los cuerpos, tanto el de los intérpretes como el de los espectadores, estaban constantemente sometidos a una sensación de amenaza o de contingencia. Y solo al final, como ya dijimos, todos coincidían en un mismo espacio para presenciar justamente la escena final. El público era el extranjero en el lugar, Y era extranjero frente a los acontecimientos, aunque poco a poco iría quedando completamente inmersos en ellos, en los acontecimientos. teatrales. Sí, pero tomados todos esos acontecimientos de la vida real. Tal es así que cada tanto el guía hacía el anuncio, explicación para extranjeros, y contaba los datos de un caso real de secuestro o tortura que inspiraba la escena que se iba a ver. Algo parecido a lo que pasó hoy acá cuando ingresaban a la sala, que se escuchaba el relato de algunas situaciones en el momento en el que se estaban sentando. Lo que pasaba allí es que luego se veía alguna representación paródica del caso que se había anunciado. Las escenas son 20. La autora subtitula la pieza como Crónica en 20 escenas. La autora la sitúa en Argentina, 1973. Y más allá de lo que se veía o de lo que se decía, en realidad lo central era lo que se veía. Podríamos decir que el texto casi contradecía lo que se veía. Ese era el procedimiento de la obra. A través del juego del equívoco La confusión. o el error, quedaba al descubierto aquello que se quería esconder. Se veían situaciones inesperadas en cada uno de los cuartos. Por ejemplo, al correr una cortina o al abrir una puerta. En esas situaciones podía encontrarse, por ejemplo, un hombre desnudo sentado en una silla que se asusta al ver a la gente. Una chica que tiembla de frío porque está mojada y es interrogada por un hombre que le ofrece un arma. 3 hombres reconstruyen un laboratorio de un experimento sobre un sistema de tortura mediante descargas eléctricas. Era el castigo para quien resultara el perdedor en una competencia de juegos de palabras. Cajas con ratas. Una bolsa con un contenido desconocido. Gente que corre por los pasillos gritando. Una mujer cantando una canción de cuna. Una mujer dice un poema y se muere cubriéndose ella misma con una sábana. Los padres la buscan a la mujer que dice un poema y se muere cubriéndose con una sábana. O también el secuestro de un padre de familia a cargo de la policía, donde los hijos presencian todo. Se mostraba la tortura como espectáculo. Los crímenes y las muertes como representación. Y las guías eran personajes con opinión e intervención en las escenas. En muchas ocasiones los actores estaban camuflados entre el público. En algunos casos se utilizaban versos poéticos en rima o canciones infantiles como recurso narrativo de sucesos violentos. Cada tanto, el guía simulaba no entender lo que estaba viendo. Sí, sobre todo si la escena era muy violenta, jugaban a desconocer el motivo de lo que estaba aconteciendo. A través de toda la obra, el público es testigo silencioso y pasivo de los espectáculos de tortura y crimen que se despliegan en cada escena. La autora juega con el doble rol de los espectadores. A partir de ubicarlos como partícipes de las escenas de violencia ficcional, también evoca el aspecto cómplice de la sociedad en aquella época frente a los hechos de violencia real durante la última dictadura argentina. Pero lo curioso era que la obra se escribió unos años antes. En la escena 20 y escena final, se llega al clímax de la obra. Escena 20. Se escucha música. Explanation. The foreigner. Vamos a esperar que se escuche música. Ahí la música aumenta el volumen. Es alegre, pegadiza. La guía conduce al grupo al espacio amplio donde convergen también todos los otros grupos, todos los colores. La guía dice, vengan, abran cancha, dejen espacio, señoras y señores, si son tan amables, contra la pared. Muchas gracias. A un costado del espacio escénico hay un biombo semi-translúcido, detrás del cual se percibe una mesa alargada. En el centro, un grupo de mujeres vestidas convencionalmente como prostitutas ejecutan gestos que se le atribuyen convencionalmente a las prostitutas, que es fumar, mover las piernas, revolear la cartera o maquillarse. De pronto, un hombre hace entrar empujándolas groseramente
a 2 prostitutas más. Lo miran entre ofendidas y atemorizadas. Las otras prostitutas la observan. Una de ellas le convida un cigarrillo. La música cesa abruptamente. Una de las prostitutas inicia un baile moviéndose lentamente. Canta un blues, enronqueciendo la voz. Entran en hilera, trotando, 4 hombres que llevan a un preso con los ojos vendados. Cantan, aquí venimos a divertirnos. Las prostitutas observan. La que baila disminuye poco a poco el ritmo. Los hombres hacen girar al preso hasta que éste pierde la orientación. Un hombre dice, juguemos al gallito ciego. Otro hombre dice, corococó. El preso los busca con los brazos extendidos. Ellos se apartan. Un hombre le dice, jugá, tirá la cabeza abajo. Otro dice, cuidado, hay vigas. Otro dice, cuidado, podés romperte el mate. Juegan y gritan. Una de las prostitutas avanza, tiende la mano hacia la venda del preso. Uno de los hombres le dice, no te metas, el juego es nuestro, a tu lugar, puta. Otro hombre, tocando al preso, dice, uy, transpira, parece que se calentó. Los otros a coro dicen, que se desnude, que se desnude. Manteniendo un aire ambiguo de juego y violencia, le quitan el saco, los pantalones, la camisa, le revolean la ropa. Un hombre dice, juguemos al huevo duro. Otro dice yo. Otro dice, salí, yo. El preso pone su cuerpo duro y los demás se lo arrojan entre sí y lo atajan. Finalmente, uno de ellos le pega en la cabeza. El preso cae. Otro dice, la viga, idiota. Y otro dice, mirá que te avisamos, ¿eh? Arrastran al preso detrás del biombo y a través del biombo se ve la silueta traslúcida del preso. Colocan al preso sobre la mesa. Vuelve la música. Un hombre le dice a las mujeres, chicas, pueden cantar, no está prohibido. Las prostitutas bailan. 2 hombres se apartan de la mesa. Se ve la mano del preso que cuelga. Las prostitutas, que vieron todo, dejan de bailar quedando en plano fijo, congelado. Sí, ahí se corta la música. Sí, ahí se apaga la luz. Luego de unos instantes se enciende nuevamente la luz. Los actores desarman el biombo, se visten y se paran contra la pared. Ya no hay personajes, no hay presos, no hay torturados, solo quedan los guías. El guía 1 dice, señoras y señores, ¿qué esperan? La función ya terminó. El guía 2 dice, si aplauden con entusiasmo no se le van a gastar las manos. Guía 3 dice, el teatro imita la vida. Si no aplauden es que la vida es jodida. Guía 4 dice, vayamos a la salida. La gente se moviliza hacia la puerta. Se oye audio de sirenas policiales. Guía 1 dice, ¿quién dijo alguna vez, hasta aquí el hombre, hasta aquí no? La autora escribe telón, aunque la obra no se haya hecho nunca en un teatro. Telón. Gracias. Gracias. Muchas gracias. No. Vamos por ahí. Gracias. No. Gracias. Well, thanks for this. We are back on stage, and this is my big pleasure to introduce to you to Verónica Torras. She is the director of Memoria Abierta, one of the organizations of human rights in Argentina, and together we managed to put together the second part of events. And
with 8 amazing women who are here. And maybe, Vero, you want to tell a little bit how this worked? And we have Marife, who is going to be translating. Yes, thank you. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por haber venido. Lo que vamos a ver ahora es, en realidad, un homenaje que preparamos en función de que este congreso del MCA se realizó este año 2026 en Argentina, que es el año en el que celebramos los 50 años del último golpe de Estado militar que vivió nuestro país. Ay, perdón. Sí. Oh. So we celebrated this. Que este es un homenaje It is an homage que preparamos en función de que este congreso del MCA that we prepared because this year the MSA Congress, se está celebrando en Argentina it is celebrated in Argentina en el año 2026, on 2026, cuando se cumplen 50 años which is the 50th year anniversary del último golpe militar que vivió nuestro país, of the last coup d'etat that we suffered in our country, el más cruento which was the cruelest de todos, de los 6 que nos tocó vivir durante el siglo XX. of the 6 dictatorships and coup d'etat we had to go through in the 20th century. Y es un homenaje a las organizaciones de derechos humanos y al movimiento de derechos humanos que denunció las graves violaciones a derechos humanos que estaban ocurriendo durante el último golpe de Estado. It is an homage to all the human rights organizations that fought to get human rights seen in the last coup d'etat. Y es un homenaje también al legado que estas organizaciones han dejado al movimiento por los derechos humanos en un sentido más amplio en nuestro país. And it's also an homage and a celebration of everything, the whole legacy that they have left for our country and for memory. Que abarca también al movimiento de mujeres, al movimiento de diversidades, al movimiento contra la violencia institucional. Which also encompasses the movements for women's rights, for human rights, for LGBTQ, and for contra la violencia institucional. And against institutional violence, sorry. Nos hubiera gustado que estén todos los movimientos y los activismos representados. Lamentablemente eso no es posible porque tenemos un tiempo corto, pero incluimos también en esos activismos las luchas que están llevando adelante los jubilados, por ejemplo, en nuestro país en este momento, todos los miércoles. Te dejo. We would have liked to have more movements here, but of course we are short of time. But we would also like to mention the struggle that our retirees are undergoing every Wednesday where they go and protest in front of the Congress. Las luchas que están librando los familiares de personas con discapacidad en este momento. Also families of disabled people. Las luchas por la universidad pública gratuita y de calidad que se vienen llevando adelante también durante los últimos 2 años y medio con más fuerza en este país. The struggle that we have been facing when it comes to free education, university education, which we have been struggling against in the last 2.5 years. Y que en un momento de especial hostilidad en relación con todas estas luchas y estos activismos es un homenaje a todos ellos. This is an homage to all of these struggles that we are doing in this time of great hostility against human rights. Que están vinculados con el pasado de nuestra memoria, pero también con el porvenir. It has to do with our memory of our past, but also with what's coming, with the future. Gracias al MCA por darnos la oportunidad de Thank you, este MSA, momento. for giving us the opportunity. And I will just add one thing, just for you to grasp how was the backstage of putting together this. We asked with Veronica from Memoria Abierta to 8 selected women to focus on 2 images, and we wanted them to connect with their personal trajectories that are very different and are not exactly associated to a particular human rights organization, but they have been doing something absolutely personal in relation to that, and we wanted to transfer or transmit some sort of a personal, intimate taste of these lives
So the idea was to connect in each case with two different images, one related to the past, related to 50 years of memory after the coup d'etat, and a vision of the future, to show us an image that could kind of engage with the vision of the future in which they could see themselves and their movement ahead. So this was the idea, and you're going to see a video where all the presentations have managed to be put together by Roberto from Memoria Abierta, and he has done such an amazing job. Thank you, Roberto, for doing this. And yes, I think that's all. And a big, massive thanks to all of you for sharing the stories with us today. And this is super, super important. We really appreciate that. And they managed to do it in 5 minutes, so something that is totally impossible almost. Thank you. Just to say, after all the speakers have done their interventions, we are going to open the floor for your answers, response, comments, whatever you want to do. Because for the conference and while curating this event, we wanted to not only stage and recognize their work, but to put them in conversation with a different perspective and different fights from everywhere, and your perspective is going to be really important. So after they have... Okay. Y para todos los presentes queremos también invitarlos a comentar, intervenir, hacer preguntas una vez que hayan hecho las intervenciones para generar un diálogo que desde MESEI es la prioridad, poner en vinculación distintas trayectorias transnacionales y ver cómo resuenan en este presente agitado. Marce, oh. Sí. Gracias. We are not doing formal introductions. You will see the names of each of the people who are going to be speaking, and we think that the stories speak and the testimonies speak by themselves. Okay. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy vengo acá como nieta restituida, como miembro de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, pero fundamentalmente como un testimonio vivo de que la búsqueda de la verdad no es una abstracción teórica, sino un hecho concreto que transforma los cuerpos, las historias y el futuro. La imagen que elijo compartir hoy no es una fotografía fija, sino una escena que se repite y que se transforma en nuestra institución. Es el abrazo de un nuevo nieto o nieta que recupera su identidad. Ese instante condensa para nosotros el núcleo fundamental de la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. No representa únicamente el reencuentro de una familia rota por el terrorismo de Estado, sino que es el momento exacto en el que un andamiaje de mentiras, de desapariciones forzadas, que fue sostenido de manera sistemática durante décadas, se quiebra ante la persistencia de la verdad. Cada restitución es un acto de reparación histórica que sana, aunque sea una parte del tejido social de nuestro país. Sin embargo, a 50 años del golpe cívico-militar que instauró la dictadura más sangrienta de nuestra historia, esta imagen también dialoga de frente con nuestros desafíos actuales. La construcción de la memoria colectiva ya no se enfrenta solo al paso inexorable del tiempo y a la partida física de nuestras queridas abuelas, quienes con una dignidad inquebrantable nos marcaron el camino. Hoy nos enfrentamos a desafíos globales y locales mucho más esquivos. El resurgimiento de discursos que pretenden banalizar el horror, la posverdad y los intentos de instalar el olvido como justificación de las violaciones de los derechos humanos y encontrarlas como políticas aceptables. Frente a la deshumanización y al individualismo, la memoria debe ser un ejercicio activo, dinámico y, sobre todo, intergeneracional. El desafío es lograr que las nuevas generaciones comprendan, ¿no?, que la identidad, la libertad y los derechos de los que gozan hoy están íntimamente ligados a las luchas de quienes nos antecedieron,
La memoria no es una mirada melancólica hacia atrás nada más, es la herramienta con la que decodificamos el presente y con la que defendemos la democracia. Y esto me lleva a la segunda propuesta de este encuentro, que es una visión de futuro, un deseo para los tiempos que vienen. Nuestro deseo es que esta búsqueda no se detenga jamás hasta que podamos encontrar al último de los nietos o nietas de las abuelas. Cientos de hombres y mujeres viven aún con sus identidades falseadas y sus hijos, los bisnietos de las abuelas, también tienen derecho a conocer su origen. Deseamos un futuro donde el Estado y la sociedad civil sigan asumiendo esta búsqueda como una causa nacional e irrenunciable, blindada frente a los vaivenes políticos. Pero nuestra visión de futuro va más allá. Deseamos que el legado de abuelas, que fue construido desde el amor, desde la no violencia, desde la rigurosidad científica y jurídica, sea un faro para las luchas del porvenir. Soñamos con una sociedad que no necesite el horror que se repite para movilizarse en forma de la dignidad humana. Un futuro donde los derechos humanos se entiendan en un sentido amplio y transversal, donde el derecho a la identidad, a la tierra, a la igualdad de género, a la justicia social y a un ambiente sano formen parte de una misma trama de resistencia y de construcción colectiva. Hace más de 4 décadas, un grupo de mujeres solas, caminando en círculos alrededor de una plaza, demostró que la persistencia vence al terror. Hoy, las y los integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, junto con una sociedad que nos acompaña, asumimos la posta con la convicción de que la memoria es el único cimiento sólido para una democracia real. Los 30.000 soñaron un país más justo. Las madres y las abuelas sostuvieron ese sueño cuando todo parecía perdido y lo transformaron en una lucha colectiva que sigue iluminando el presente. Hoy nos toca a nosotros defender ese legado frente a las nuevas amenazas, el autoritarismo, el racismo, las guerras, las desigualdades, los discursos de odio que buscan deshumanizarnos. Porque para nosotros la memoria no es un refugio en el pasado, sino la forma que elegimos para construir el futuro. Nos propusieron reflexionar a partir de una imagen significativa sobre los desafíos actuales para la construcción de la memoria colectiva. Busqué una imagen vinculada al proceso de memoria, verdad y justicia, en el que estoy más involucrada como militante, como socióloga y como parte de una generación parida por la lucha contra la impunidad. Pero la imagen que se me venía a la cabeza una y otra vez era otra. Busqué en Google estallido diciembre 2001. En los primeros resultados advertí que lo que para mí era el estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001, para muchos portales era la crisis del 2001. El recuerdo de aquel verano me traía imágenes de cacerolazos y movilizaciones, el olor a cubiertas quemadas cortando las calles, los gases lacrimógenos de la represión, las voces de las asambleas barriales, de las asambleas en la universidad pública y de las largas reuniones de mi organización política, todos tratando de comprender lo que sucedía y qué hacer con lo que venía después. Época de pura incertidumbre, pero que lejos de inmovilizar, se vivía como una bocanada de aire después del ahogo de tantos años de certeza sobre lo profundo de la derrota. En aquel diciembre todo parecía posible. Por el contrario, en las páginas del buscador, el 2001 aparecía solo como el punto más alto de la crisis del modelo neoliberal. Caos, crisis de representatividad, inestabilidad política y económica. Los relatos, circunscriptos al accionar estatal, pero acompañados por las imágenes del estallido, parecían sacadas de películas de futuros distópicos con zombies o tribus de sobrevivientes luchando por el agua potable. Pero lo que me interesa acá no es debatir la precisión histórica, sino la posibilidad de espejar en aquel proceso este presente de profundización neoliberal y buscar en nuestra experiencia comunitaria pistas para transformar la realidad. Tanto quienes explican el 2001 como crisis, como quienes lo hacen como estallido, comparten un punto de partida.
En el 2001 colapsó el modelo neoliberal aplicado desde la segunda mitad de la década del 80, dejando a nuestro país en la mayor crisis económica, política y social de su historia. Pero pensar esas jornadas como crisis del modelo económico, o por el contrario, como estallido popular frente a esa crisis, nos interpela de manera distinta a la hora de buscar pistas sobre el rumbo a construir en el presente. En el 2001, visto solo como la crisis, puede servirnos como advertencia de que si no cambiamos el rumbo, podemos volver a estar en una situación similar. Frente a ella, nos convocaría entonces a mirar cómo fue que la superamos. El triunfo electoral de Néstor Kirchner, un modelo de ampliación del consumo y los derechos ciudadanos. El legado del 2001 sería entonces construir una fuerza político-electoral capaz de ganar elecciones y de volver a cambiar el modelo. Pero si por el contrario incorporamos el estallido social, nuestra explicación, el sentido cambia significativamente. Si el 2001 fue el pico más alto de la crisis y esta no siguió profundizándose, es en parte porque también fue el punto de llegada de un largo camino de resistencias que confluyeron en aquel diciembre. La de los docentes, los estatales, los universitarios, los trabajadores desocupados, los barrios populares, entre tantas otras. Y abrazando a todas ellas, tejiendo redes entre unas y otras, poniendo un pañuelo blanco en cada rincón del país, ellas, las madres de Plaza de Mayo. Cada jueves en la ronda que desde 1977 hacen alrededor de la pirámide de Mayo, el megáfono recordaba a los detenidos desaparecidos, pero también se abría para quienes necesitaban hacer oír su reclamo. Construyeron un puente entre las generaciones que nos permitía entender aquel presente desde una perspectiva histórica, la línea de continuidad entre las transformaciones económicas de la dictadura y el neoliberalismo, entre la derrota de los proyectos revolucionarios de los 70 y la ausencia de horizonte de expectativa posterior, y cómo la imposibilidad de juzgar a los genocidas no solo dejaba impunes los asesinatos, los encarcelamientos y las desapariciones, sino también el robo de nuestro propio futuro. Nos enseñaron que la única lucha que se pierde es la que se abandona. La noche del 19 de diciembre salimos a la calle con ese legado, recuperando la experiencia de quienes sobrevivieron a los campos de concentración, de quienes siguen sin aparecer, de los organismos de derechos humanos que los buscaron y de aquel movimiento amplio, plural y diverso que luchó contra la impunidad. Y ahí ambas narraciones se empalman. Las políticas de crecimiento e inclusión social implementadas desde 2003 tienen su génesis en ese estallido, el que a su vez hubiera sido impensado sin esa larga década de lucha y organización de los distintos sectores del campo popular. Sin restarle mérito a quienes concretaron la transformación desde el Estado, urge reconocernos el mérito colectivo del largo camino recorrido. Ese, creo yo, es nuestro mejor legado. Por mucho tiempo construimos la memoria de lo que nos hicieron, los crímenes y la identidad de los genocidas, el padecimiento y la identidad de las víctimas. Toca ahora construir la memoria de lo que fuimos capaces de hacer con eso. Recuperar la convicción a prueba de derrotas, la insistencia frente a los no se puede, la creatividad para construir nuevos caminos cuando los conocidos se cierran. Toca recrear nuevos horizontes colectivos y salir a construirlos incluso aunque hoy parezcan imposibles. Porque como nos enseñó Hijos en aquellos años, lo imposible solo tarda un poco más. Gracias. Bueno, sí. Soy Irupe, hija de dos de los fundadores de la red de organizaciones comunitarias Monseñor Enrique Angelelli de Florencio Varela. Así que me tocó nacer y crecer en un espacio que se pensó para que las personas del barrio tuvieran un lugar seguro para ir a buscar la merienda o la cena. En el año 1993, el neoliberalismo se impuso de manera aplastante sobre los resabios del terrorismo de Estado y la impunidad que empobrecía cada vez más la ciudad de Florencio Varela.
familias sin techo y cada vez más población sin derechos. Así comenzó a gestarse lo que hoy es la Red de Organizaciones Comunitarias Monseñor Enrique Angelelli, una red de 32 centros comunitarios que apuesta a la construcción comunitaria y territorial en defensa de los derechos humanos, desarrollando líneas de trabajo que incluyen el acceso a la tierra y a la vida digna, espacios contra la violencia de género, medios de comunicación comunitaria, asesoramiento a migrantes, acompañamiento a personas privadas de su libertad, protección y promoción de derechos de infancias y jóvenes y memoria histórica. El carrito cultural es una de nuestras experiencias que nace como una herramienta para llegar a las infancias y adolescencias que no asistían a los centros comunitarios o quedaban por fuera de sus actividades, acercando música, teatro, cine y circo a los barrios más vulnerables. Pero un sector de los jóvenes y adolescentes seguían quedando por fuera de estas actividades, porque permanecían en situaciones de extrema vulnerabilidad. Como estrategia, el equipo decidió dividir el enfoque. El carrito continuó con las actividades para infancias y surgieron las callejeadas nocturnas. La tarea consistía en salir a caminar a las esquinas donde se juntaban les pibis, repartir pizza y ofrecer un oído o una guitarreada. Así se formó un gran equipo que se ocupa de la tarea de calle, que hoy ofrece asesoramiento y acceso a derechos, atención psicológica, asesoría para el acceso a la vivienda, asesoría legal y acompañamiento a víctimas de violencia de género y a personas en situación de consumo problemático. Se trata de una red de 32 centros comunitarios que agrupa personas con diversos recorridos e historias de vida, como quienes estamos hoy acá, Irupé y Anabela. De a poco se fueron sumando espacios para infancias y adolescencias, contagiando el trabajo de hormiga, como nos gusta llamarlo. Según la necesidad de la gente, se crearon más centros comunitarios, sobre todo en barrios que nacieron de tomas de tierra. Así que a medida que fui creciendo, formé parte de estos distintos centros, el Colectivito, los Mocosos y el Angelelli, entre otros. En cada uno aprendí algo distinto. En uno aprendí a leer, en otro hice mis primeros amigos y en el último tuve mi primer grupo de adolescentes ya como coordinadora. Haber pasado por estas etapas hoy me da las herramientas para acompañar a los pibes. Me parece importante decirlo, estas instituciones salvan los espacios donde los jóvenes pueden crecer, aprender y ser quienes son sin miedo al prejuicio. Sea en el taller de cerámica, de panadería, de percusión o de historia. Siempre hay un lugar para todos. Hoy me toca a mí estar del otro lado de la mesa y coordinar estos mismos espacios de infancias y adolescencias que una vez me contuvieron. Mi mayor orgullo es poder transmitirle lo mismo que aprendí acá, que la salida siempre es colectiva y que este trabajo de hormiga, impulsado por el amor comunitario, transforma realidades. En mi caso, Anabela, llegué a la red a través de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Florencio Varela, siendo ya una mujer adulta. Me impactó ver que siempre viví en Varela y sabía muy poco sobre el paso de la dictadura en nuestra ciudad. Existían memorias barriales, la kiosquera de la vuelta, el matrimonio de la otra cuadra, cuyas hijas habían sido secuestradas. Pero cuando empecé a adentrarme en la militancia y las investigaciones sobre las víctimas y victimarios, pude entender la realidad actual y tener sólidos argumentos para respaldar esas memorias que circulaban como un eco. En Varela hay desaparecides porque hay desaparecedores. Conocí los centros comunitarios donde compartimos la memoria de nuestra ciudad con niñas y adolescentes, quienes nos mostraban que su presente no estaba muy alejado de nuestro pasado. Por eso, creemos que la defensa de los derechos humanos de hoy no puede estar separada de la lucha por los derechos humanos del pasado reciente. Gracias. Muchas gracias. Tengo que esperar que... No había cumplido un año cuando fui secuestrada junto a mis padres. Fue una cacería humana. Fuerzas represivas nos emboscaron y nos persiguieron a los tiros por la calle hasta atraparnos.
Mis padres no sobrevivieron. Yo pasé 16 días desaparecida. Lo ocurrido durante ese tiempo es una incógnita, una pesadilla que en parte se devela y persiste en sueños, como una memoria inmadura del miedo. Luego fui adoptada y viví 20 años alejada de mi familia y de mi historia, desconociendo mi verdadera identidad. Un genocidio es algo irreparable. Sus daños lastiman a la humanidad entera. Partimos de un destrozo tan grande que no podemos dimensionar. Hablamos de 30.000 desaparecidos, aunque es posible estimar que la violencia represiva haya afectado a muchas personas más. Son incalculables los daños y las consecuencias. Entonces, sobrevivir no es vencer. Nuestros grandes logros son apenas desagravios, pequeñas acciones reparadoras, intentos de sanar, de salvar, de recomponer algo a partir de escombros. Comparto postales que atesoro. Encontrarme en los ojos de mi hermano pasados 19 años, las caritas de sorpresa de mis sobrinas, las manos de mi tía que acarician las mías y las moldean. Escuchar por primera vez mi nombre completo, saber la verdad aunque duela, dejarme acunar en abrazos colectivos y voces que abrigan, ser parte, sumar al rompecabezas que armamos entre todos alrededor de las piezas que faltan, asumir la convivencia con las ausencias, con los fantasmas y las incógnitas abiertas, entender la raíz política de nuestras vivencias, donde las historias se conectan y nos recuerdan que formamos parte de algo que nos excede. Reconocernos, compañeros y compañeras, comprender que no es individual la desgracia ni la dicha, que en las luchas se multiplican nuestras fuerzas y que somos capaces de transformar el dolor, de tomar las calles, golpear puertas, manifestarnos, poner el cuerpo y la cabeza, reescribir la historia con palabras nuestras, elaborar el trauma y convertirlo en herramienta, pinchar y escarbar con insistencia hasta conseguir abrir un punto en la trama de la imposibilidad, por donde traspasarla y disolverla, lograr romper 40 años de impunidad, llegar a la justicia para que se condene a prisión perpetua a quienes han ejecutado tantos daños, a los ideólogos y partícipes necesarios, militares y policías de todo rango, interventores y jefes, cómplices civiles, empresarios, colaboradores, curas, médicos y jueces. La inscripción del genocidio como verdad jurídica probada es algo de lo que podemos sentirnos muy orgullosos. Sin embargo, hay aspectos específicos del horror que aún no ha sido tenido en cuenta. Se han pasado por alto y recién ahora empiezan a ser reconocidos y tratados. Me refiero a los crímenes sistemáticos de la dictadura contra las infancias. Hubo persecuciones, secuestros, asesinatos, fusilamientos, situaciones de abandono, hambreo, manoseos, violaciones, torturas y tormentos a niños y niñas. Mientras que los crímenes contra las personas adultas ya fueron probados y condenados, de los mismos juicios se desprende que los chicos estaban ahí presentes, sufrieron los mismos maltratos, recibieron la misma violencia, los hechos fueron los mismos. Ignorarlos, dejarlos impunes, perdonarlos, es una forma de avalarlos, de permitir que ocurran, y omitirlos configura otro modo de violencia que deja en desamparo a las infancias indefensas. Trabajamos para que el tema de las infancias represaliadas sea visto en perspectiva y en conjunto, en su sistematicidad. No hubo errores, no hubo excesos, no fueron daños colaterales, ni casualidades, ni excepciones, ni malas suertes. No hubo cuidado, ni moderación, ni órdenes de alto el fuego. El ataque a las infancias fue fríamente calculado y ejecutado sin remordimientos. Condenar estos crímenes es trazar un límite a lo inaceptable.
Tenemos una enorme expectativa de que pronto ocurran en todo el país juicios por los crímenes específicos contra niños, niñas y adolescentes. La problematización de lo ocurrido a las infancias en el pasado es una herramienta de defensa para los niños que están siendo violentados en el presente. La justicia que exigimos es también un mensaje de advertencia para quienes siguen atacando a la humanidad, matando a chicos en total desigualdad de fuerzas, creyendo que sobre algo así podría haber olvido o quedar sin consecuencias. Memoria. Una nena celebra su cumpleaños en un cuartel. Están todos sus amigos y amigas de la escuela primaria. La escena se repite año tras año. En ese mismo cuartel funciona un centro clandestino de detención y desaparición durante la última dictadura militar en Argentina. Los festejos terminan con un vuelo en helicóptero que parte del mismo lugar en el que por la noche parten los vuelos de la muerte. Un amigo le dice que ya no va a poder ir a su cumpleaños. Allí matan gente, le dice. Ella cree y le pregunta a su padre. Recibe la confirmación. Somos perros entrenados para matar, encerrados en una jaula. La responsabilidad es de quien abrió esa jaula. ¿Cómo acepta eso una niña de 10 años? ¿Cómo lo elabora? ¿Cómo seguir la vida después de saber que tu padre querido, es un verdugo que asesina por las noches y te abraza durante el día? En mi experiencia, la elaboración fue colectiva y amorosa, rodeada de afecto, explicaciones y lecturas compartidas. Amigos y amigas que con paciencia hablaron para que pueda ver, entender y aceptar. Con marchas, con las madres, con los pañuelos, con la universidad pública, con luchas populares que llenaron ese vacío que dejó la desilusión y la vergüenza filial. Futuro, deseo. El comandante Emilio Macera dijo en el juicio a las juntas que sus hijos iban a estar orgullosos de ellos. No pasó. Las hijas, sobre todo las hijas mujeres, nos avergonzamos de lo que hicieron, los repudiamos y decimos, a veces individualmente, otras colectivamente, decidimos, a veces individualmente, a veces colectivamente, hacer con nuestra historia otra historia. Pararnos desde otro lugar, repudiarlos, decir no. Me preguntan a menudo si tengo vergüenza por lo que hizo mi progenitor. Sí, tengo vergüenza. Vergüenza de él y vergüenza como humanidad de lo que hicieron en nuestro país. Vergüenza como humanidad de todos los genocidios, de todas las injusticias, de todas las desigualdades. Soy ex hija de un aviador del ejército argentino condenado a cadena perpetua por los vuelos de la muerte. La voz colectiva que surgió en mi país como parte del repudio social a la impunidad que se pretendió volver a instalar en 2017 me permitió ponerle un nombre a una decisión que había tomado muchos años antes. Ex hija. No le permito ser mi padre. No estamos orgullosas de ustedes. Como dice mi amiga Mariana Dopaso, en un acto soberano de repudio y destitución, les quitamos a los genocidas el estatus de padres, los expulsamos de nuestras vidas. La vergüenza no se va, pero la elaboración permite entender que es colectiva. Una elaboración y una práctica colectiva que surge en las enseñanzas de las madres de Plaza de Mayo, que se alimenta en los feminismos populares y que aparece como esos dos movimientos de manera inesperada. Una imagen de futuro que nos siga dando vergüenza toda la injusticia, toda la muerte y toda la desigualdad del mundo. Y que activemos para modificar este estado de las cosas, para que alguna vez vivamos en un mundo sin verdugos y sin desigualdades.
sorry about the little. There was a sort of. This is all going well, but please forgive us about the little technical. It's not a technical issue. It's kind of reading scripts in front of something that is kind of a little bit behind. So sorry about that, but I think it was such a powerful comment and testimony that hopefully you'll manage to get it. Yeah. Buenas tardes, soy Rosa Bru, de la Asociación Miguel Bru. El 17 de agosto de 1993, la policía desapareció a mi hijo Miguel Bru. Tenía 23 años, era estudiante de la Escuela Superior de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y tenía una banda de música punk que se llamaba Chempe 69. Miguel vivía con sus amigos de la banda en una casa tomada del barrio El Mondongo de La Plata. En esa casa ensayaban y hacían reuniones, como todos los jóvenes de su edad. La policía de la Comisaría Novena de La Plata lo sabía y 2 veces habían ido a acosarlos con allanamientos ilegales a punta de pistola y con mucha violencia. Miguel, creyendo que pondría un freno a estas situaciones, decidió denunciar al personal policial. Desde entonces comenzó a ser víctima de un hostigamiento constante de insultos y de persecuciones, en presencia de su novia, de sus amigos. Lamentablemente en ese momento no tomábamos conciencia del peligro. Cuando Miguel nos relataba las amenazas, las normalizábamos como parte de las prácticas policiales de esa época, por el solo hecho de ser jóvenes, escuchar rock y querer vivir en libertad. Siempre pensé que estaba bien que hiciera la denuncia, que eso los iba a proteger. En más de una oportunidad le aconsejé: Miguel, déjense de joder con la batería, vamos a tener problemas. Desde entonces, el 17 de agosto del 93, Miguel fue a cuidar la casa de una pareja amiga que vivía en el campo a 50 kilómetros de la ciudad de La Plata. Y desde entonces no volvimos a verlo. Su ropa quedó en la casita y su bicicleta apareció junto a ropa que no era de él, muy prolijamente acomodadas a orillas del río de La Plata, cerca de la propiedad. El 20 de agosto, 3 días después de eso, mi hijo Guillermo vino a contarme que Miguel no aparecía. Fue ahí cuando comencé a peregrinar por varias comisarías buscándolo. Fue desesperante, porque la policía no quería tomarme la denuncia por la desaparición y no sabía qué hacer. Hasta que el jefe de mi marido, que también era policía, que pertenecía a otra jurisdicción, decidió tomármela igual. Ahí, junto a sus amigos, empezamos a buscar a Miguel. El juzgado de turno ordenó un rastrillaje para el otro día en el río donde aparecieron la ropa y su bicicleta y donde testigos decían haberlo visto pasar. Fue el primer rastrillaje. Entonces no podía imaginarme que iban a ser más de 40 como ya han pasado y que 33 años después iba a estar todavía buscándolo. En aquel momento, los primeros en sospechar de la policía fueron sus compañeros de la facultad y enseguida se organizaron y apoyaron para empezar la búsqueda. Desde esa escuela de periodismo se llevaron adelante las pegatinas para las primeras marchas y la difusión en la prensa, para lo que se armó la comisión de familiares y amigos de Miguel Bru. Siempre voy a estar agradecida con ellos, porque estuvieron desde el primer momento y son los que están hasta el día de hoy buscando a Miguel y trabajando por los derechos humanos. En 1996 impulsamos y logramos el juicio político al ex juez Amílcar Vara, el primero de los que tuvo la investigación del caso de Miguel, por su protección a la policía responsable de su desaparición. Se demostró además
que este juez había encubierto otros 26 casos donde estaba la policía involucrada. Así fue como los presos que habían estado con Miguel en la comisaría 9ª de La Plata y que habían sido amenazados antes, se animaron a testimoniar que lo habían torturado, asesinado y desaparecido allí. Llegamos entonces al juicio oral y público en 1999, en el que fueron condenados a prisión perpetua los policías Justo López y Walter Ábrigo. Perdón. Llegamos entonces al juicio oral y público como responsables de la detención ilegal, las torturas hasta la muerte que le infligieron a Miguel en la comisaría 9ª y luego la desaparición de su cuerpo. A pesar de eso, Justo López seguía en libertad y por eso a un año de su condena decidimos hacer una vigilia frente al Tribunal de Casación exigiendo que cumplieran la condena. La vigilia duró 100 días hasta que el tribunal resolvió la detención. Uno de esos días se presentó León Gieco, un referente de la lucha popular y por los derechos humanos, en la casilla donde hacíamos la vigilia. Hablamos mucho, le conté de Miguel, pero también de todas las personas las que de una u otra manera acompañaba. Y él sugirió que para ayudar a todas esas familias formara una asociación, que él nos iba a ayudar. Hoy es el padrino de la Asociación Miguel Bru. Desde la Asociación Miguel Bru acompañamos a las familias y a las víctimas de violencia institucional, que son muchas lamentablemente desde entonces y hasta hoy. Además, extendemos esta lucha al trabajo social. Llevamos la historia de Miguel con talleres de comunicación y fotografía a la isla Maciel, un barrio vulnerado de Buenos Aires, y tenemos desde hace 20 años la Casa de Cultura y Oficios Miguel Bru en Parque Patricios, también en la ciudad de Buenos Aires, donde damos talleres de oficio, comunicación y arte para jóvenes vulnerables y personas en situación de calle, que allí tienen un lugar para darse una ducha, lavar la ropa, hacerse de comer. La lucha sigue siendo la misma, encontrar a Miguel y seguir trabajando en su memoria. Hay una recompensa para quien aporte datos bajo reserva de identidad. Ya se han llevado a cabo más de 40 rastrillajes con resultados negativos. Hoy, a 33 años, nos seguimos preguntando, ¿dónde está Miguel? No bajamos los brazos y lo vamos a seguir buscando. Hola a todos y a todas. Quiero colocar una imagen que funcione como fondo, que es de la última marcha del 24 de marzo, acá en Buenos Aires, a los 50 años del golpe. Vimos millones de personas en las calles de todo el país, pero además de esa cantidad abrumadora de personas, vimos cómo se prepararon para la cita. Vimos performance, láser en las calles, muñecos gigantes, las redes estalladas. Vimos 8 cuadras de bordados con los nombres de las y los desaparecidos. ¿En qué momento, en qué reuniones, con qué mates, en qué lugares se prepararon todas esas expresiones grupales? Esas imágenes de la marcha representan el rastro físico, la huella y las puntadas de horas y horas de encuentros cara a cara, de factura estrictamente analógica. Cosas que se hicieron de a muchas manos
en ratos robados al tiempo productivo, en encuentros físicos robados al mundo virtual. Intentar arrasar con las políticas de la memoria no tiene nada que ver con arrasar la memoria social. Perseguir la organización y la acción colectiva tampoco alcanza para destruirla. Hay ahí una verdad fundamental sobre los desafíos actuales de la memoria. Cómo recreamos nuestra capacidad organizativa, nuestro encuentro, cómo traemos la memoria a nuestras manos. Cómo hacemos que la convocatoria común a rechazar el golpe desborde y tiña las luchas más urgentes del presente. 50 años nos ubican sobre un umbral que nos señala como generación, de los que nacimos alrededor de los 70. Crecimos en democracia, estamos marcados por los 90, por el 2001, como comentaron antes mis compañeras, formándonos de lecturas de y sobre los 70, compartiendo en estos años la frustración y cierto pavor por la oscuridad del presente. Una marca generacional. Reverenciamos de 1000 maneras a la generación que nos precede. Les dimos centralidad, hablamos con sus palabras, nos medimos con su vara, nos sometimos y también nos rebelamos. Hoy nos toca un momento biográfico, un momento vital distinto. Nos va tocando despedir de diferentes formas a nuestros maestros, a nuestras maestras, a nuestras referentes. Este umbral nos trae una nueva conciencia de la finitud, de la de ellos, lógicamente, pero también de nuestro propio tiempo. Y esto, lejos de paralizarnos, puede ser un principio ordenador, concreto, de realidad para sacudir nuestras ambivalencias y hacernos cargo. Nos recuerda que las energías vitales y las energías políticas son limitadas y que no hay tiempo que perder en el narcisismo de las pequeñas diferencias, ni en burocratizar nuestras palabras ni nuestras acciones. ¿Cuál es, entonces, mi deseo y mi visión para los tiempos que vienen? Mi deseo es tomar lo mejor de lo que aprendimos de las mejores. Tener claridad, tener humor, saber distinguir lo importante de lo que no lo es, tomarnos en serio las luchas que nos tocan sin tomarnos demasiado en serio a nosotras mismas, poder ponderar la magnitud de nuestros propios laberintos, que sin duda los tenemos. Mi deseo de futuro tiene el gesto de Lila Pastoriza, tiene el vozarrón de Tati Almeida, dos de las compañeras que despedimos este año. Ella es Tati. Que aprendamos a politizar y desentrañar los vínculos de poder en cada circunstancia, mientras nos sonreímos cómplices, mientras nos acompañamos, como hoy. Nos toca. Heredar no es repetir. Recibir es decidir, es separar y es crear el presente. A veces todavía añoramos que hubiera alguien más que tomara las decisiones por nosotras, pero nos toca a nosotras. Y no está nada mal tampoco. Mi deseo es también que miremos y escuchemos a las generaciones más jóvenes y tengamos algo que decirles. Y que asumamos con alegría y con fuerza que venimos transitando un largo camino de memorias y que ahora ese camino está bajo nuestros pies y las acciones en nuestras manos. Aprovecho el delay para decir que es un gran honor estar con todas estas compañeras. Soy Marta Dillon. A veces pienso en la memoria. A ver si llegamos. A veces pienso en la memoria como una enredadera que crece y se extiende sobre otras superficies. Árboles, paredes, alambrados, de un brazo sale otro y de ese otro más,
Los rizomas se extienden como dedos, se aferran como colas de mono a la rama. Su raíz ya no se ve. La prueba de su potencia está en el vigor de los tallos, el volumen de los nudos, la corola de las flores. Hay enredaderas, en Buenos Aires está lleno, que en otoño se tiñen de rojo. Un rojo intenso como la sangre, un rojo dolido por el fin del verano, por el anuncio de ese último fulgor antes de retraerse. Soy una hoja más en el muro, con mi testimonio siempre en rojo. Una memoria enredadera como un coro indignado que se orquesta según su propio bramido, que no se calla, crece y crece. Las extremidades más atrevidas se montan unas sobre otras y cruzan vacíos en busca de otro muro y otro más. La memoria es movimiento y actualización, un organismo vivo que se alimenta de este sol incandescente, que es el diálogo con otros y del tiempo que lleva a sobrevivir, resistir, vivir, insistir, probar la huella y a su amparo desviarla. No es bucólico lo que quiero decir, que sea vegetal la imagen que me habita cuando pienso en la memoria, no quiere decir que esas raíces adventicias no tengan la fuerza para socavar la pared, abrirle grietas, contagiarle su humedad hasta derruirla. Su fuerza está en habilitarse. Ahí donde un zarcillo prende otro más. Los huesos de mi madre, por ejemplo, mudos, anónimos durante 35 años, recuperaron con su identificación su nombre, su historia, su lugar en la trama de los vivos. En la ceremonia de despedida ya fueron un cuerpo a cuerpo, a pesar de ser tan poquita cosa. Fémures, tibias, una clavícula y su hermosa calavera. Ese resto indomable de su existencia habilitó a otras voces a decir su nombre, su parte de la historia. Llegaron a un estrado incluso y acusaron. Quedó por escrito lo que antes no se había preguntado. ¿Qué preguntas nos faltan para formular, para alimentar el cuerpo vivo de la memoria? La calle, cuando demanda, también es un organismo vivo que se alimenta de la misma experiencia de habitarla, con el dolor y con la rabia que toca avivar para que destelle como el rojo de la enredadera. Es el lugar del duelo compartido, donde hacemos vivibles las vidas que el poder señala descartables, donde le ponemos cuerpo a los cuerpos que nos faltan. En complicidad con otras compañeras, un 24 de marzo, Día de la Memoria por las Víctimas del Terrorismo de Estado, salimos con una bandera que dice: las guerrilleras son nuestras compañeras. Y para acompañarla pintamos las fotos de los desaparecidos y las desaparecidas, esas imágenes que tanto vimos en blanco y negro de la manera menos solemne posible. Rojo en los labios, ojos delineados, flores en el pelo, pañuelos feministas, tanto para ellos como para ellas. Sacudimos a los espectros, los hicimos encarnar en nuestras pancartas y en algunos cantos. Hicimos de la calle el escenario de una ceremonia chamánica, desbordada. Cuando toqué la calavera de mi madre, 35 años después de la última vez que me había colgado de su cuello para que me lleve con ella, para que no se vaya, una corriente de tiempo y memoria se acumuló en mis dedos. 1000 batallas, innumerables sacrificios, tantas banderas rotas y la potencia de estar ahí las dos, tocándonos, o yo a ella, consolándola de la ternura y el fusilamiento, o ella a mí. La memoria y el cuerpo, la materia y los relatos de la historia, empujando un grito colectivo que solo a veces cobra sentido. No vamos a rendirnos, ni aún vencides.
Sabemos también que tenemos muchos brazos creciendo a la vez, como una enredadera. Es un desborde. No se queda clavado en la memoria, está vivo en el cuerpo y no reconoce la autoridad de ningún bronce, ninguna figura estática. Si en los 70s no eran putos ni faloperos, ahora somos, sí, somos putas y somos tortilleras. Las guerrilleras son nuestras compañeras. La calle, como un organismo vivo y colaborativo, con sus imágenes y sus generaciones intercambiando saberes, tonos, alimento, futuro y pasado, hacen ese magma de presente rebelde que grita ahora por el agua, contra la extranjerización de la tierra, por las jubilaciones, por las personas con discapacidad, contra los desalojos, contra el hambre y siempre por los 30.000 desaparecidos y desaparecidas y su legado de desobediencia con el que tendremos que rehacer el futuro contra la crueldad desembosada. Gracias a todos por la entrega y por contarnos estas historias. Thank you very much to them to share their stories and their testimonies with us. We would like to invite you to if you have questions, comments, whatever you want to respond and however you want to respond, the floor is open to you. And we have Marije who is going to be helping us with the translation. El piso está abierto para preguntas, comentarios, lo que quieran intervenir en español, en inglés. Son comentarios bienvenidos. Good afternoon and thank you so much for your testimonies. My name is Sergio Guerrero. Beltrán, and I'm from Mexico. No les tengo una pregunta aún, pero sí quiero como devolver algo. Sí puedo. Yo en 2013 yo soy arquitecto y acompaño a víctimas en sus procesos de memoria. I don't have a question, but I do have a comment. I'm an architect, and since 2013 I have been accompanying victims of violence. El primer caso que acompañé fue una situación donde policías de la Ciudad de México criminalizaron a juventudes que derivaron en un evento donde fallecieron 9 jóvenes inocentes. The first case that I had was when the police in Mexico City criminalized a set of students, of young people, Y ahí fue cuando escuché la frase "nunca más" por primera vez. That's when I first heard the motto "nunca más", never again. Y durante varios meses estuve acompañándoles en su lucha. For many months, I accompanied them in their struggle. Logramos construir el memorial generando un espacio comunitario para juventudes en la periferia de la Ciudad de México. We managed to construct a memorial in the outskirts of Mexico City. Y no fue hasta que un día visité, más bien invité a 2 personas miembros de esta asociación. One day, I invited 2 members of this association. Benjamín y Alexandra Delano Alonso, y cuando llegamos a la entrada donde está grabado en acero "nunca más", I accompanied these 2 women to this place where the motto "nunca más", never again, is on it. y me explicaron que eso venía de aquí. And they explained to me that motto came from Argentina. Entonces es un poco para decirles qué tan lejos llegan sus luchas. So this is just so you know how far your struggle has traveled. Gracias. Vamos a recoger algunas preguntas o comentarios más. We're going to get some more questions and comments. Queremos igualmente decirles que
que la idea es, bueno, tratar de que circule la palabra lo máximo posible, pero también pedirles que tengamos todos en cuenta que a las 16 comienza la siguiente actividad. Estamos siempre, perdón, muy apretados de tiempo, pero bueno, para dar lugar a todos. Please remember that we have to start with the next session at 4 p.m., so keep your comments and questions brief. Bueno, muchas gracias por este momento muy sensible y muy lindo. Yo soy Larissa, yo soy investigadora en Brasil, trabajo con Aparecida. I am from Brazil. I work on research. I work with Aparecida. Thank you so much for such a touching and emotive statements. Y una cosa que Marta escribe en el libro que me llamó la atención fue que cuando encontraron a su mamá, vos tenías una preocupación con la ropa que ella vestía. One thing that I caught from your book is that you said that when they found your mother, you were worried about what clothes she was wearing. Y yo gustaría de escuchar de las otras cuál es esta relación de afectividad y de memoria que estas ropas representan para ustedes. And I would like to ask all of you what is the connection or the link between emotivity and affection with the clothes. Sí, gracias. Thank you. El artículo de la polera azul, que nos hizo llorar a todos mucho. She made us cry with the article on the blue turtleneck. Cuando la mamá de Marta fue encontrada, When Martha's mom was found, desapareció. she disappeared. En ese momento, el día que fuimos al cementerio a llevarla, a despedirnos de ella, éramos miles. On the day that we went to the cemetery to say goodbye, to find her, we were thousands. Muchas cuadras de personas del movimiento de los derechos humanos, amigos de Marta, compañeros LGBT, de todas las militancias. It was many groups, it was thousands of us, people from human rights movements, people from the LGBTQ community, friends and family from Martha. Ese día todos, de algún modo simbólico y concreto, nos despedimos también de nuestros desaparecidos, incluso los que todavía no encontramos. We all somehow symbolically also said goodbye to our disappeared, even those who have not been found yet. Así como las madres nos enseñaron que la lucha es colectiva, nosotros también aprendimos que las celebraciones también lo son y que aparece un desaparecido y es de todos. Gracias, Marta, por compartir a tu mamá. The mothers of the disappeared, the Madres de Plaza de Mayo, have taught us that the struggle is collective and so is celebration. So thank you, Martha, for actually sharing your mom with us. My name's Alison. I'm from Australia. I work with stolen children in Australia, and I know the physical impact that this kind of memory work has on them and on their health. And my question, sorry. Mi nombre es Alison, soy de Australia, trabajo con los niños robados en Australia y sé del impacto físico que tiene esto sobre ellos. Y mi pregunta es la siguiente. And so you talked about the community work that happens with the next generations, but I wonder about the older survivors, if there is also community work that is done to take care of them.
Han hablado del trabajo y el trabajo comunitario que se hace con la próxima generación, pero quiero saber si también se hace trabajo comunitario o de comunidad con los sobrevivientes más ancianos. Bueno, hay mucho trabajo que se hace en diferentes ámbitos. Yo puedo hablar desde Abuelas de Plaza de Mayo. There is a lot of work that is carried out in different places. I can only speak from Abuelas de Plaza de Mayo, that is Grandmothers of Plaza de Mayo. The grandmothers, bueno, las abuelas ellas mismas, perdón, las abuelas ellas mismas siempre dicen que el trabajo que pudieron hacer lo hicieron posible porque lo hicieron juntas. Ellas construyeron su comunidad y su soporte. The grandmothers always say that the work they were able to carry out was because they were able to do it together. Y crearon los dispositivos para que los nietos que fueron encontrando, las personas que habían sido robadas siendo bebés, tuvieran el apoyo que pudieran necesitar si lo solicitaban. Hay un equipo, se ha trabajado en equipos de profesionales, sobre todo en el área de psicología. They created spaces for the grandchildren who were recovered to be able to be supported by teams of experts and specialists. Y eso dio lugar a un corpus de conocimientos sobre lo que significan los rastros de haber sufrido esas violaciones a los derechos humanos siendo infancias, ¿no? Pero igual hay mucho trabajo por hacer todavía y es muy complejo el momento que han atravesado ellas como en sus propios cuerpos, ¿no? Lo que han sufrido ellas y cómo lo han enfrentado, que lo han hecho en su mayoría bastante soledad, al menos esa es mi sensación. Se tuvieron entre ellas, digamos. They managed to gather an enormous amount of knowledge about the impact that these violations of human rights had, and they recognized that there's still a lot to do. And by the way they worked together meant that they were really alone, only accompanied by each other. Podría completar diciendo que bueno, esto ha llevado muchas generaciones de trabajo. O sea, se han encontrado niños, se han encontrado adolescentes, se encuentran hoy por hoy adultos y nos encontramos frente a la realidad de la desaparición física, digamos, de las abuelas y de las madres, lo cual nos deja en nuestras manos, digamos, la continuación de esa tarea. This has been work carried out over many, many years. We have found children, teens and adults, and now we are suffering the disappearance of the mothers and the grandmothers. Como para agregar nomás, quienes fueron secuestrados durante la dictadura siendo adultos son jovencísimos todavía, como acá hay compañeras ex detenidas desaparecidos como Silvia Saladino, que está acá con nosotros. Some of those kidnapped as adults are still very young, such as Silvia Saladino, who is with us today, and other compañeros who are here. Pero sí existieron, desde cuando todavía estaba la dictadura, distintas organizaciones y formas de cuidado y de acompañamiento, tanto a los sobrevivientes como a las familias. Uno de ellos es el equipo de el EATIP, el equipo de asistencia psicológica, que es una organización de psicólogos militantes de derechos humanos que acompañaron madres y sobrevivientes. Perdón. In the dictatorship there were even... Espera, otra vez, porque me perdí. Organizaciones there were organizations que se dedicaron a acompañar a sobrevivientes y familiares that were dedicated to supporting the families and the survivors, como por ejemplo el EATIP, such as el EATIP, que es una organización de psicólogos y psicólogas que acompañaron a las madres en principio y después a los sobrevivientes y a los hijos. It's a team of psychologists that first help the mothers and grandmothers and then of course families and children. Para las madres de Plaza de Mayo, así como para las abuelas, hay organizaciones, las hermanas o organizaciones de militantes que acompañan y rodean a las compañeras que ya están muy grandes.
For mothers and grandmothers of Plaza de Mayo, there are many organizations that support them and help them as they get older. Y en general, los lazos de solidaridad entre los organismos de derechos humanos, nos vamos acompañando a los que se van poniendo grandes o tienen alguna nana o necesitan más cuidado, nos vamos acompañando entre nosotros. There is sorority among human rights organizations, and we support those who are getting older or sicker, and everybody works together. Bueno, desde nuestra organización tenemos activamente actividades con adultos mayores. From our organization, we have activities that we carry out with older adults, with elderly. Tenemos, por un lado, talleres para los adultos mayores, tanto como mujeres o hombres. Por un lado tienen los talleres de costura, de contención, psicología. Son espacios para personas víctimas de violencia. We have workshops for men and women, elderly. We do, of course, psychological support and also sewing for victims. Y por el otro lado está la Comisión por la Memoria, que también hay familiares de desaparecidos que son ya adultos mayores, que fueron y son parte de esta parte de la organización. We also have a commission for memory where family members of elderly victims can be accompanied. Bueno, estamos ya sin tiempo. Tenemos que cerrar esta actividad, perdón. Nos queda, no, la verdad que no nos queda tiempo. We don't have any more time, sorry. The session has to come to close. Les agradecemos mucho a todos en nombre de la organización de este evento. Les agradecemos mucho a quienes han participado y han compartido parte de sus emociones, de sus vidas, de sus experiencias. Los invitamos a que se queden para continuar con el evento. A las 16 comienza la proyección de la película de Lucrecia Martel, Nuestra Tierra. We thank everybody in the organization, the audience, and of course the people who have so generously shared their feelings with us. And we invite you to stay for the next session where we will see the movie directed by Lucrecia Martel, Our Land.